Nuestra siguiente invitada es la presidenta reelecta de APEDE, Elisa Suárez, a quien le doy la bienvenida como siempre. Un placer y felicidades por esa nueva toma de posesión, donde dijiste algo que es importante, pues nuestro tejido empresarial y sobre todo qué es lo que debemos mantener del empresario, el emprendedor, que es el gran generador de riqueza y empleo. Elisa, bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con ustedes en esta mañana no tan nublada como otras. Sí, Bueno, sí, definitivamente nosotros tenemos que ser muy consecuentes con la situación, que definitivamente no es una situación sencilla. El mundo pasa por esta crisis impresionante, pero Panamá es un país que tiene las capacidades para lograr hacerlo bien si nosotros tomamos la decisión como ciudadanos y como gobiernos de hacerlo bien. Entonces hay una preocupación enorme en el sentido de que yo no sé desde cuándo, hace meses y meses, el sector privado en general y en particular APEDE estuvo hablando de que tenía que existir coherencia entre las tomas de decisiones en la parte de salud, en la parte social y por supuesto en la parte económica, porque nosotros lo que estamos viendo ahora, gracias a Dios con la masificación de las vacunas, estamos convencidos de que es indispensable que se haga lo antes posible y podemos colaborar y deseamos colaborar en todo lo que podamos con ese proceso. Nosotros entendemos perfectamente que vamos a bajar posiblemente los casos, que vamos a pasar, como en otros países ya ha pasado, a que esta es una situación de salud de temporadas, que vamos a tener que convivir, porque vamos a tener que convivir con este virus y tenemos que seguir manteniendo nuestra medida de bioseguridad, pero ¿qué hacemos con lo que se destruyó? ¿Y qué es lo que se destruye? Cuando usted no trabaja, cuando usted no puede abrir una empresa, usted destruye el tejido empresarial. Y destruir el tejido empresarial de un país de libre empresa, democrático y republicano como Panamá, implica entonces lo que estamos viendo ahorita, que es la caída o el aumento sustancial del desempleo y evidentemente un aumento increíble de informalidad que desde ningún punto de vista es lo ideal para un país que quiere crecer y que quiere progresar. Entonces, ojo cómo hacemos las cosas y cómo tomamos las medidas que tomemos en el tema de salud, porque con las vacunas resolvemos el problema de la pandemia, pero ¿con qué vacunamos a todo el sector productivo del país? Si no es con claro. trabajo y si no tenemos ese trabajo, ¿con qué lo hacemos? No tenemos ninguna vacuna para resolver ese problema. Porque la gran lección es que estos últimos 30 años han sido 30 años de crecimiento económico, pero con un desarrollo relativo. Y digo yo, pues veamos nuestros niveles de 1990 en educación, salud pública, seguridad, acceso a agua y empleo informal, y todos han disminuido. A pesar que el PIB de Panamá casi se triplicó, casi se ha tetraplicado. Es decir, ¿qué hacer de ahora en adelante para que esto no ocurra y no queden tantos panameños detrás en ese avance hacia adelante? Bueno, definitivamente la distribución de la riqueza de Panamá, que es un problema que conocemos y que entendemos, y que no es que estemos de acuerdo con que ocurra, muy por el contrario, un país para que crezca y se desarrolle tiene que tener niveles de riqueza y de crecimiento como ha tenido Panamá de 2 dígitos envidiable en el mundo, pero tiene que tener una distribución de ese recurso adecuado. El problema es que nosotros escogimos el camino de los subsidios, que es una mentira terrible. O sea, nosotros escogimos un camino en el que queríamos eliminar esa mala distribución de la riqueza a través de darle algún tipo de ayuda eterna en vez de generar la fuente de empleo. Sí, Obviamente, volvemos al tema de la educación, terrible. O sea, si usted no tiene educación, ¿cómo progresa? Si es la forma de la movilidad social, es que el pueblo se eduque, que el pueblo pueda tener aspiraciones, que las personas en general tengan aspiraciones como las deben tener y buscar pues esas fuentes de empleo. Entonces esto es una cadena donde no lo vamos a resolver cambiando la estadística porque damos más bonos o porque damos más subsidios o hacemos más planes. No, 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 no. Lo que nosotros tenemos que hacer es
darle la dignidad al trabajo, que también mencioné en mi discurso, la dignidad del trabajo, que es la verdadera forma de la movilidad social. Estamos en un punto ahorita donde ya nosotros estamos en el piso, o sea, caímos. Ya más para abajo está difícil a menos que escarbemos. Bueno, eso también es una posibilidad. Pero ahora es el momento adecuado de tomar las decisiones. Estos momentos de quiebre, estos momentos de inflexión que no habíamos visto jamás, son precisamente los llamados a tomar decisiones asertivas para hacer las cosas mejor. Y definitivamente hemos entendido el valor del trabajo. Fíjense la medida de cerrar los domingos o reducir las horas de movilidad. Inmediatamente hay una consecuencia desde la parte de la apertura de negocios. Claro. Cierran empresas. Entonces, fíjense qué detalle, ¿no? Definitivamente yo puedo entender para temas de salud, aunque no entiendo medidas así, de verdad no las entiendo. Que yo cierre los domingos, ¿en qué beneficio me perjudica para que haya más o menos casos? No sé. Pero bueno, lo cierto es que la medida fue esa en diferentes lugares, ciudades o provincias, cosa que tampoco entiendo porque deberíamos limitarlo a aquellas áreas que realmente están impactadas por los contagios. Inmediatamente hay una situación, una reacción. Cierran empresas que ya habían abierto. Mira, eso es interesante, porque ahí tú ves entonces el fenómeno de que de 18.5 que cerramos el año 2020 de desempleo, en el primer trimestre ya nos vamos a 20%, dicho por las autoridades del Ministerio de Trabajo. Entonces, cada acción tiene una reacción y una consecuencia. Y ojo con las consecuencias, porque las consecuencias de tener empresas cerradas que no puedan mantenerse, subsistir, en que entonces el empleo digno también sufre. Y ahí es donde vienen los grandes problemas que para el futuro podemos tener. Digo, ya tenemos una situación delicada, pero tenemos que tratar de ver cómo resolvemos esto ya. Nosotros no tenemos tiempo, no hay espacios de tiempo en este momento para que las empresas sean sostenibles y por lo tanto puedan seguir generando empleos dignos. Entonces yo creo que eso es bien importante. José Blandón está con nosotros, Elisa. Bueno, buenos días, Elisa. Un placer tenerla con nosotros y poder compartir algunas de sus ideas con nuestra audiencia. La he escuchado con detenimiento y reitero que yo creo que el control el problema de la pandemia no es antagónico con, y no debería ser antagónico con el otro vector importante, que es cómo nosotros hacemos lo que haya que hacer para impulsar nuestra economía controlando el virus, y creo que la vacunación es un elemento importante que va a ayudarnos mucho en eso. Pero yo quería preguntarle a usted, porque nosotros estamos detrás del siguiente problema. Usted es empresaria y usted debe de haber tenido acceso a esto que yo le voy a plantear, pero me gustaría su opinión para nuestra audiencia. La micro, pequeña y mediana empresa es la gran generadora de empleo de este país. Más del 60-70% del empleo se genera allí. Y esa es una de las más golpeadas porque hay miles de empresarios que han quebrado. Entonces mi pregunta es la siguiente. Nosotros hemos planteado que tenemos que crear una especie de fondo fiduciario administrado por el banco para que no vayamos a la actividad propia de un banco comercial, porque en un banco comercial un muchacho que ha perdido su empresa, que no tiene fondo, que está quebrado, no le van a prestar nada. Entonces, sí. ¿Qué piensa usted de que consigamos fondos para que tanto en el Banco Nacional como en la Caja de Ahorro, para darle alguna, o a algún banco en que se quiera ayudar en esto, tenga una especie de un fondo fiduciario avalado que le permita tomar más riesgo al prestarle a los pequeños y medianos, que ya son emprendedores, que ya tienen una experiencia, y usted lo sabe, esto no se aprende en las escuelas. Ser empresario, pagar planilla, está preocupado del suministro, eso es todo un procedimiento de aprendizaje, que ya nosotros tenemos miles de muchachos y muchachas nuestras que saben hacer esto, pero cuando van al banco o van a pedir una cosa, le demoran si pueden hacer, o simplemente se la niegan. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, definitivamente el acceso a recursos para la micro y pequeña empresa, incluso la mediana empresa, no se crean, no ha sido fácil para nadie este tema.
tengo entendido que los fondos del Banco Nacional se han podido aplicar como 13 o 14 millones de dólares, pero eso no es nada, o sea, es muy poco. Pero fíjate qué interesante, nosotros en APED tenemos un programa que se llama Recharge. Recharge abrió a emprendedores un programa de capacitación, de apoyo, precisamente porque sabíamos que en diferentes bancos, sabemos que primero estuvieron los fondos, creo que en la Caja de Ahorros, luego pasaron al Banco Nacional, AMPIME, entendemos que también tiene algunos fondos, Sí. que consideramos como ustedes que debería abrirse esa estela de oportunidades, pero nos dimos cuenta de algo. Nosotros participaron como 800 emprendedores, ¿ok? De esos se seleccionaron aquellos emprendimientos que tenían las características para poder ser exitosos y se les ha dado una capacitación por 6 meses con una universidad internacional de alto prestigio, tenemos mentores, tenemos todo un proceso, porque ¿qué nos dimos cuenta? Que nuestros emprendedores no tienen en muchas ocasiones las capacidades para hacer, por ejemplo, un plan de negocios básico o de llevar sus cuentas adecuadamente o cómo hacer sus proyecciones publicitarias, por ejemplo. Entonces, hay un proceso de capacitación que era importantísimo para que ellos también pudieran tener acceso a recursos. Porque una de las grandes limitaciones que pudimos ver es precisamente que cuando llegaban al banco, por más que yo pienso que deben ser mucho más flexibles, pero por más que se tratara de ser flexibles, Sí. había condiciones que estos emprendedores a veces no podían cumplir. Entonces, hay un trabajo que hacer en equipo. Nosotros como gremio, por ejemplo, tomamos este trabajo, buscamos fondos, nos apoyaron multilaterales, nos apoyaron personas naturales, nos apoyaron socios de AP de empresas que sacaron de donde no tenían para apoyarnos en el tema de estos emprendedores. Lo hemos utilizado todo ese recurso para capacitarnos y prepararlo. Estamos ya próximos a terminar el proceso con más de 80 y tantos que han terminado el proceso de capacitación. Y quiero decirles que nosotros estamos preparados para darle seguimiento y que vayan a hacer precisamente esa búsqueda de recursos que son indispensables. Pero si nosotros no hacemos esto como un equipo, Sí. entre todos va a ser muy difícil. Y les voy a decir por qué, porque te encuentras con una realidad. Y por eso yo he hablado del tema de educación y parece tan, a veces tan, tú sabes, como tan romántico, tan poético hablar de la educación. Pero es que si un emprendedor, por mejor idea que tiene, no sabe cómo presentar los documentos para ir a tener acceso a recursos, entonces explícame cómo va a tener acceso a recursos. Claro. Que tenemos que flexibilizarlo. Por supuesto que hay que flexibilizarlo si sabemos cuál es la deficiencia que tenemos. Pero eso ha sido más complicado, el conseguir esos fondos que yo les llamo fondos para invertir. Porque eso no es un subsidio tal cual, porque tú vas a invertir en una persona que va a ser productiva, que va a generar empleo, que va a poner a trabajar a otros. Entonces eso se pierde del subsidio tal cual lo conocemos, que es algo que te doy y que no recupero. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestra mente y nuestras capacidades en donde tienen que estar. Más del 87% de nuestras empresas son microempresas que comienzan todas por ser emprendimientos. Y Claro. lo que nosotros tenemos que hacer es llevar ese emprendedor además a la formalidad. Nada me sirve el emprendimiento si yo no logro que ese emprendedor sea una empresa formal. Entonces, nos queda un trabajo grande. ¿Necesitamos recursos? Definitivamente que sí. Pero Sí. también necesitamos las capacitaciones para que la gente pueda tener acceso a esos recursos. Por más fáciles que sean los trámites, señores, no se logra nada si no tienes ni idea de cómo se presenta un plan de trabajo, por ejemplo. Bueno, yo creo que va a ser un debate interesante, sobre todo, pues, porque como he dicho varias veces, cuando nos despertemos de esta crisis vamos a encontrarnos con un leviatán, un estado sobredimensionado que nos lo vamos a topar por todos lados, que ha crecido en todo el mundo durante esta pandemia. Y habrá espacio para emprendimiento, para las empresas, pues con ese estado hipertrofiado que vamos a encontrar. Bueno, es que ese es el otro problema. Todo el trabajo que perdimos nosotros, todos los trabajadores que perdimos nosotros, una gran cantidad. ¿A dónde se van? ¿A la informalidad o a engrosar la planilla estatal? Y ambos son fórmulas terribles.
de poder resolver el tema del trabajo. Entonces, un Estado los gobiernos no pueden seguir contratando gente. Nosotros no podemos seguir haciendo que crezca la planilla estatal. Nosotros lo que tenemos que hacer, y puedo entender, puedo entender la filosofía de que si no le doy trabajo a Dios, ¿quién le da trabajo? Pero es que si tú no haces que se genere el empleo en el sector productivo privado, donde es el generador por excelencia de empleo, la construcción, el comercio al por menor, la agroindustria, etcétera, etcétera, tú no vas a absorber a todas las personas de este país para poderlos mantener. ¿Tú hasta cuándo vas a mantener el bono? Que puede ser una solución, pero es una solución temporal. No lo podemos hacer. Tenemos que generar empleos. Y hay que buscar la fórmula de que las empresas sean sostenibles. Si no, ¿de qué me sirve que una empresa abra si no va a ser sostenible? Si solamente abre, invierte lo que no tenía, consigue un poquito de recursos y lo invierte en una empresa que a los 3 meses va a cerrar. Y yo coincido con el tema del licenciado Blandón, de que no tienen por qué ser incongruentes las medidas de salud o contrarias a la medida de salud con los temas económicos. Por eso hablamos de coherencia. Simple y sencillamente que esas medidas, lamentablemente, desde que comenzamos a decirlo, pues ha sido muy difícil que veamos esa coherencia. Yo le pido a Dios que resolvamos pronto lo de las vacunas, porque no le veo otra salida a esta situación si queremos realmente comenzar a poner a producir el país. Y como yo lo digo y lo repito, lo que sabe hacer el sector productivo es producir. Entonces deben facilitarnos ese estado enorme que tú hablas. No, eso no funciona. Nosotros necesitamos una fórmula de que el sector productivo, trabajadores y empresarios, podamos echar adelante las ruedas de este país. Es la manera correcta de hacerlo. Si no tomamos las decisiones asertivas, va a ser muy difícil. Mira, cuando tú pones un bono, y yo estoy totalmente de acuerdo con que hay personas que tenemos que apoyar en este momento, porque no tienen de otra, pero preguntémonos, en esta situación de informalidad que tenemos, en esta situación de 20% histórico de tasa de desempleo, ¿podrá el Estado seguir soportando con el poco ingreso que se genera a través de los impuestos, por ejemplo, porque no estamos trabajando lo suficiente en lo que pagamos impuestos? Entonces díganme cómo sostenemos esos bonos y en qué cantidad de tiempo. ¿Tenemos programado alguna otra acción que nos permita ir saliendo de esa situación? Porque miren lo que pasa, y voy a ser aquí un poco conflictiva tal vez, pero tengo que decirlo. Vamos a ver qué pasa con el tanque de gas. ¿Cómo quitamos nosotros el subsidio del tanque de gas ahorita? No lo vamos a poder hacer jamás. Eso vamos a tener que vivir. Pero es que ahí tocaste un tema que es interesante, porque tienes el tanque de gas con el gas subiendo de precio. Si uno ve el precio del tanque de 100 libras, ya pasó las 70 balboas. Es decir, así para un poco cuánto estamos subsidiando del chiquito. Y cuando no lo vas a quitar. No, no se va a quitar. Ya tú tenés una revolución en este país. Sí. Pero eso es lo que tenemos que entender. No podemos vivir de los subsidios que se dan sin ser productivos. Yo entiendo un subsidio, lo comprendo y lo apoyo si ese subsidio hace la inversión, si ese subsidio es para que la gente pueda generar su propio ingreso y que ese subsidio, supongamos, ese fondo fiduciario del que ustedes hablan, para que haya un más fácil acceso del emprendedor, de la microempresa, de la pequeña empresa, a fondos frescos para poder comprar sus materias primas, para poder comenzar a producir, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo porque esa persona, en el momento en que comienza a trabajar, le compra a otro proveedor, le pide un transporte a alguien para que le lleve las cosas, en fin, comienza a pagar impuestos, comienza a generar recursos, comienza a contratar gente. Lo que tú me diste, vamos a suponer, 30 millones que invertiste en ese subsidio para ese emprendedor que va hacia la formalidad y que está trabajando productivamente, puede ser que le dé réditos al Estado por 60 millones. Eso es un subsidio que tiene sentido. Lo que no puede seguir pasando es que nosotros simple y sencillamente estemos tratando de soportar la carga social terrible que se ha generado de esta falta de empleo que tenemos, con recursos que incluso están viniendo de préstamos. Entonces, ojo, cuidado con esa situación, porque los que sí trabajan y los que pagan los impuestos, ¿hasta dónde van a poder hacerlo y soportar el peso
que tiene toda esta carga social que se adiciona por temas de la pandemia y por temas de falta de empleo. Entonces, hay que ser muy asertivo en las decisiones que tomamos. Así es. Elisa Suárez, presidenta reelecta de APEDE. Felicidades y este año, pues, seguro, pues van a ser uno de los puntos de referencia en ese ansiado crecimiento económico. ¿Cómo no? Nosotros vamos a luchar siempre. Aquí estamos los inversionistas panameños siempre dispuestos a trabajar. Lo único que pedimos, y como termino siempre, permítanle al sector productivo hacer lo que sabe hacer, que es producir. Denos las herramientas para hacerlo. Así es.